Buenas tardes, señor. ¿Qué tal le parece la corrida? Está muy bonito, hermoso y recordando siempre al Club Marigal Cáceres que no hemos tenido oportunidad en 2 años de no percibir esta fiesta, pero ahora vemos que la multitud ha venido en masa para gozar esta fiesta con todos, sean caceristas, sean culturistas. El pueblo es el que debe de ganar aquí. Qué bueno. ¿Usted de la Dinamarca? Sí, esta ¿Familia? Morales Astocasa, Víctor Hugo. Qué bueno, gracias, gracias. Y a ver, Mayale, ¿qué tal la corrida? ¿Qué te pareció? Estamos demasiado emocionados porque después de 2 años la pandemia nos ha tenido encerrados y sin nuestras costumbres y tradiciones. Dios mediante estamos todos bien y sobre todo estamos muy emocionados de volver a pasar una tarde taurina con nuestro Club Marical Cáceres. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Seguimos con las entrevistas. A ver, aquí una palabrita. ¿Qué tal la corrida? Excelente, excelente la tarde taurina del Club Mariscal Cáceres. Qué bueno, qué momento. ¿Sí? Hola, hola. Va acá. Buenas tardes. ¿Qué le pareció la corrida? Una corrida bastante hermosa, la verdad, interesante. ¿Usted es de la Dinamarca? No, de Cora Cora. Ah, mira, ¿a ti cómo se llegó acá usted? Bueno, la familia... Tengo familia de la Dinamarca también. Qué bueno, que sí, mira, disfrute, pues. Gracias. Hola, hola. Seguimos con las entrevistas. ¿Qué tal la corrida? ¿Qué le pareció? Muy bonita, muy bonita. Familia. Soto. Gracias, Listo. Vamos para allá. Hola, hola, hola. Con las entrevistas. A ver, acá hay unos jóvenes. ¿Qué tal la corrida? ¿Qué le pareció? Muy buena, muy buena. ¿Usted de la Dinamarca? ¿De qué parte es? Soy hijo laramarquino, mi mamá laramarquina. Ah, mira, toque bien. Familia Soto. Qué bueno, qué bueno. Muy buena para que toda la afición, tanto laramarquina como residentes de otros lugares vengan a disfrutar este hermoso espectáculo. Pues. Así es. Qué bueno, que disfrute la corrida, pues. Gracias, gracias. Vengan las palmas, señores, damas y caballeros. Bueno, acá con el señor nos encontramos. Pues, ¿qué tal la corrida? ¿Cómo le pareció? Bueno, buenas tardes con todo el público en general. Acá estamos hoy día 29 de julio de 2022. Yo como presidente del Club Marical Cáceres C, la Dinamarca, estamos organizando esta hermosa corrida por el 98 aniversario de vida institucional del Club Marical Cáceres. Qué bueno, Germán. Tú eres de cultural, ¿no? No se está burlando de mí, señor Genaro. Yo soy del Club Marical Cáceres. Hasta el guano, hueso y todo. Una bromita, pues, Germán. Pues, Bueno, disfrutemos la corrida, pues, Sí, buenos ejemplares, ¿no? De la familia Martínez, de la familia Campos, de la familia Quispe, no, mayormente son de ellos, y estamos dando un buen espectáculo en esta tarde. Ojalá que los futuros presidentes del Club Marical Cáceres tengan esta misma voluntad, este mismo esfuerzo para poder realizar esta tarde taurina. Ok, nos vemos. Gracias. Tenemos acá el alcalde, señor Roberto. Una palabrita pues por la corrida, nos puede dar Roberto, señor alcalde. Más que nada para felicitarle a todos los socios caceristas por esta tarde taurina que ha sido deleite de toda la población y visitantes. Eso significa que la Dinamarca es un pueblo netamente que tiene zona ganadera, ¿no? De grandes crianderos, ¿no? Que con mucho esfuerzo trae. Qué bueno, señor alcalde, pues, disfrutemos la corrida, pues, ¿no? Sí. Ok, gracias. A ver, gracias a la empresa Creagen, entrevistando aquí a las autoridades. Esa va a salir el resultado. Buenas. Quisiera saber qué tal la persona de la corrida. Una palabrita para Creagen. Muy buenas tardes a todos los simpatizantes, a todos los oyentes, a los que van visualizando a la empresa Creagen. Bueno, nosotros como guaitarinos, huancavelicanos, identificamos de verdad nuestra tradición de costumbres y esta hermosa tarde taurina a través del Club Mariscal Cáceres, excelente, como todos los años, que convoca una multitud así como ustedes, ¿no? Pero hoy día toca Cáceres, mañana proseguimos todavía con el cultural. Excelente, con los mismos ganados de acá del mismo pueblo de la Dinamarca, de las alturas de la Dinamarca, y gracias pues a la familia que son pues amantes, ¿no? De criar a esos ejemplares. Qué bueno, un gusto, pues, ¿no? Disfrutemos la corrida, pues, ¿sí? Claro, sigamos. Ok, gracias. A usted. Aquí estamos con
Eso. Con el señor Otto. Este tema es para todos los tóxicos y tóxicas. ¿Qué tal, Otto? ¿Cómo estás? Gusto verte. Tu palabra para Criajén, pues, Otto. ¿Qué la corrida? Te extrañamos en primer lugar porque tú te venías todos los años y veíamos a través del acetato todo lo que pasaba en este pueblo. Hoy, con tu retorno, acabo de verte, nos sentimos felices los laramarquinos. Los que no han venido, ahora van a ver a través del acetato, a través del disco, lo que ha ocurrido estos días. Una tarde taurina es muy bonito, con mejores toros bravos. Y te agradezco el servicio que prestas tú. Viva tu empresa Criajén y viva también la familia Huaraca, sabemos de la familia que perteneces. Qué bueno, Otto, un gusto verte también, pues, Otto. Tenemos pues, disfrutando de la corrida, pues no te despedida para Criajén, Otto. Yo quiero agradecerte una vez más a todo el plantel de Criajén, que si tú avanzas tus años, ahí está tu familia, están tus hijos, ahí está la juventud que te acompaña, y Criajén debe seguir adelante haciendo conocer las costumbres, no solo de la Aramaca, sino de todos los pueblos de Guaytará. Claro, esa es la idea, Otto, ¿eh? Gracias de todas maneras, ¿eh? Cuídate. Mira tú, Miguel Hernández, gran Choline, ¿cómo estás? Tanto tiempo de verte una vez más, el gran cornetero, el gran Choline, ya te hice una afirmación hace mucho tiempo. ¿Cómo estás? Cultivando la música tradicionalmente aquí en la Dinamarca, cumpliendo hace 2 o 4 días mi cumpleaños, los 50 y 30 años tocando este arte del guajarapuco. Y para decir la verdad, ya se llevó mis recuerdos, lo que he tocado, y ahí queda. Claro. A ver. Queremos escucharte un pedacito, un tema, pues nos puedes complacer. Ese tiene costo ya. ¿Tiene un costo? ¿Cuánto es el costo? Por música, 100 nomás. 100 por música. ¿Usted cobra 100 por una tocadita? Mire usted. ¿Por qué? Porque somos el único que representa a nivel de Dinamarca en toda la corrida, contratado Tibío, Córdoba, Ocoyo, Quirabará, Huirpacancha, a nombre de la Dinamarca representando. Cobramos por hora. Cumplimos nuestra hora y nos vamos viéndonos como cualquier artista. Perfecto. Igual. Me parece muy bien, pero le estoy pidiendo que me regale un pedacito, no quiere que me cobre, para que deleite a todo su público, ¿podría ser o no? ¿O siempre le vamos a pagar? No entiendo. Agüita, se traerá agüita para refrescarnos. ¿Está bien? A ver, un pedacito. Claro, para la agüita. Para la cama, ahí está la cama. Para la agüita. Para la agüita, ya, usted toque pues. Qué bueno, el gran Cholina, has mejorado bastante, la hecha vez que qué gusto me da escucharte una vez más. Por eso el costo es eso. Bueno, que venga el siguiente todo. Usted lo ve todo costo, no regala nada. No, porque sinceramente los que vienen, me entrevistan y graban, se llevan así por así. Y cuando nosotros necesitamos un apoyo, los que han grabado jamás aparecen, se perdieron. Y entonces por eso este arte es costo. Acá, no se preocupe, señor Cholina, ahorita le hacemos llegar. Perfecto, ok, ya que un rato le mandamos, ¿sí? Muy bien. Gracias.